¿Qué tal, estimados hermanos? Buenas tardes. Hoy les envío este par de videos para seguir con la temática de nuestra carpeta de la vida en Cristo. Hoy quiero que se ubiquen en la página 45, página 47 de sus libros para poder seguir con estos temas. El tema que vamos a abordar en este primer momento es la universalidad de la ley natural. Tal pareciera que se vuelven repetitivos los temas, los conceptos, si ustedes lo ven o lo reflexionan a través de su libro. Lo que pretende el autor, por lo que yo me doy cuenta, es que se afiance perfectamente cuáles son nuestros parámetros o de dónde partimos para poder dialogar con el mundo. Tal vez a veces no tenemos los elementos para poder dialogar y nos aferramos al clásico de pues es que así Dios lo quiere, o por costumbres o por tradiciones. No, también Dios a través de estos elementos nos da realmente las herramientas para poder dialogar y no quedar simplemente en situaciones abstractas o en situaciones que no logramos explicar, el por qué estamos a favor de ciertas cosas, el por qué no aceptamos otras. Estos son los elementos realmente que nos van a dar esta capacidad para dialogar. Y en primer lugar habla que la universalidad de la ley natural son simplemente para aquellas criaturas que gozan de la razón. Es decir, no pueden ser aplicados esta universalidad de la ley a aquellas criaturas que no gozan de esta razón. A lo mejor podremos entender que nosotros, por ser estos entes de razón, tenemos la responsabilidad de cuidar a los animales, por ejemplo, pero los animales no pueden gozar de esta ley natural porque no son criaturas de razón. Ellos simplemente son criaturas a las cuales nosotros debemos respeto, debemos cuidado, pero no pueden ser equiparables a un ente de razón. Esta es la gran diferencia entre una persona y un animal. Y también nos dice que estén ubicados en la cuestión histórica o en la cuestión de su historia. Es decir, puede haber personas que a lo mejor no llegan a ubicarse en su historia, no tienen la capacidad, están disminuidos, y entonces esto lleva a que también nosotros seamos responsables de aquellas personas que tienen disminuidas estas capacidades desde nacimiento o por algún mal congénito, y entonces nosotros somos también capaces de salvaguardarlos, de cuidarlos, porque a veces pues no están ubicados en su historia, no están ubicados en su identidad, no están ubicados realmente en esos lazos de pertenencia con una familia. Y finalmente dice que estos preceptos, como su palabra lo dice, son universales, es decir, no existe distinción, no existe de alguna manera discriminación. Tanto se aplica en los dos hemisferios del mundo, se aplica a las diferentes razas, es decir, esto se extiende para que de alguna manera la ley natural no hace discriminación de personas, pero sobre todo nos va a dar lo más importante. ¿Cuál es lo más importante de todo esto? Los fundamentos. Los fundamentos de la ley natural. Y los fundamentos de la ley natural son dos especialmente, que es la dignidad de la persona, pero también sus derechos y sus deberes, ¿sí? Ese es el fundamento de la ley universal, de la ley natural. Esta universalidad de la ley nos va a dar los fundamentos. ¿Por qué? Porque no discrimina entre razas, entre géneros, entre estado social, no. Todas las personas a nivel universal, por el hecho de ser persona, tienen derecho a que sea respetada su dignidad, pero también sus derechos para que también pueda tener la confrontación en sus deberes. Es decir, no solamente tienes derechos, también tienes deberes. Y entonces cuando tú conoces tanto tus derechos como tus deberes, tu dignidad es respetada, y eso nos lleva a la universalidad de la ley natural.